Bien, doctor Héctor Maya, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Bien, bien, bien. ¿Por dónde quiere empezar? A ver, ¿cómo vio esto que pasó en Santa Fe? Bueno, primero empezar por rendirle un homenaje a nuestro común amigo Luis Panelo, ¿no? Una gran persona con un gran equilibrio, y nuestros votos a Dios para que lo tenga entre sus cercanos. Segundo, analizar lo de Santa Fe. Creo que es una cosa muy importante lo que ocurrió en Santa Fe. Pongámonos el día anterior a la elección del domingo, cuál era lo que transmitían los factores de poder en Santa Fe. Primero, que Perotti, el candidato del kirchnerismo, Estaba muerto. ya lo habían enterrado. Sí. Le dieron la llave para que cerrara el cementerio. Segundo, que el gobierno socialista de Santa Fe perdía. Y tercero, que Macri y Del Cel ganaban de una forma tan cómoda que era esperar el festejo. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Primero, no hubo cumbia ni baile, y hubo unas caras de palidez que yo personalmente creo que si no lo hubiera tenido al esfuerzo y a la militancia de Del Cel, y hubiera sido la atracción exclusivamente de Macri, hubieran perdido por mucho en Santa Fe. Creo que hizo un gran esfuerzo. Del Cel, una persona que, pese a la difamación y cosas, una persona querida, respetada, Sí, con mucha inserción. Además, una persona preparada, con nivel universitario. Nadie se mantiene haciendo chistes 30 años económicamente y siendo una persona exitosa. Así que yo creo que si Macri no hubiese tenido el respaldo de Del Cel y su trabajo, hubiera tenido una derrota aplastante, contrariándolo toda la comunicación nacional que se ve. El otro tema fue la candidatura de Perotti, que fue un muy buen candidato, donde había un contradictorio. Yo creo que de los candidatos que el oficialismo podía plantearse, era el menos kirchnerista. Hizo una campaña muy humilde, muy perseverante, y también... Lo que pasa es que siempre fue un dirigente muy reconocido, digamos. Respetado. Rafaela como intendente. Un gran Sí, intendente, sí. Una persona con una formación económica y muy fuerte, una persona seria. Y no era un kirchnerista ortodoxo de sí Cristina ni cosa por el estilo, sino un hombre con una tradición peronista equilibrada. Y bueno, yo creo que lo que ocurrió, el gran derrotado en principio, fueron los factores de poder, los que comunicaron para deformar la opinión de la gente, todo esto. Yo me imagino qué hubiese ocurrido en Santa Fe si todos los grandes medios de comunicación, todos los factores de poder y todos los que dibujaron ese maquillaje falso para transportar el voto de mucha gente que es exitista y vota al que cree que gana, no se hubiera realizado. O sea, hubiésemos encontrado otra realidad que se va a poner de manifiesto a corto plazo. El domingo vamos a tener novedades. Doctor, ¿y cuánto de lo que pasó en Santa Fe se puede trasladar a Entre Ríos, donde no hay un Del Cel, pero hay un De Angeli que de acá a agosto puede crecer en las encuestas, y si lo van imponiendo por la televisión nacional, como ha pasado en otras instancias? Hay un oficialismo que está fuerte, pero también tiene un desgaste. Hay un Uribarri que no es el mismo de hace 15 o 20 días, cuando era precandidato a presidente de la Nación. No es lo mismo. Ahora le piden documento antes de entrar a la Casa de Gobierno. Claro. Y hay una oposición que se ha unido, digamos, ¿no? Bueno, primero el gobierno tiene un candidato importante. Bordet es una figura, yo no diría comparable con Perotti porque tiene muchos menos años, es un joven muy preparado.
prudente, no agresivo, y tiene una historia peronista muy fuerte, de honestidad, y hay que recordar al padre de Gustavo Bordé, que es Elvio Bordé, sí, sí. Una persona Exintendente. material, humano, escaso en la política, una persona de una corrección y un respeto generalizado de Entre Ríos. Si el hijo, como Amaga, es la mitad de lo que fue el padre, es un candidato respetado. Es cierto que no está en su plenitud Ibarri para trasladarle las cosas, y el tiempo que tiene Bordé para hacerse conocer, y que por sobre la crítica al kirchnerismo que todos tenemos pueda mostrarse. Por el otro lado, este frente de amontonamiento tipo alianza del peronismo, algunos sectores del peronismo, el radicalismo y el PRO, falta que cierre, porque yo creo que va a haber una lista aparte, una lista peronista vinculada a Massa. O sea que va a haber 3 sectores, me parece, en la provincia de Entre Ríos. Y no sería extraño que se pueda dar un fenómeno similar al de Santa Fe en lo que hace a las proporciones de uno y otro. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, a ver, ¿quién es el gran perdedor de Santa Fe y quién es el gran ganador que se traslada a la gente? Uno de los ganadores es el gobierno nacional, el kirchnerismo, que tenía un candidato destruido y que apareció perdiendo. Pese a la apatía que mostró la propia presidenta, digamos, Quizás eso lo benefició. con Perotti. Al no aparecer Cristina, lo benefició. Yo creo que la presencia de Cristina hace despertar el desgaste y el rechazo que tiene la gente, que tenemos hacia el kirchnerismo. Como lo encontraban sin posibilidad, no aparecieron. Al no aparecer el kirchnerismo, se proyectó la figura de Perotti. O sea que fue uno de los ganadores, perdió por un punto. Macri no pudo bailar, con lo cual es uno de los perdedores. ¿Quién compite con Macri en el escenario nacional como eje de la oposición? Obviamente Massa. A Massa durante... Y en Santa Fe le fue muy mal con... Pero bueno, yo creo que había una cuestión de gestación. O sea, yo creo que no se dieron cuenta que este muchacho Martínez... fue una gran equivocación. Venía muy golpeado, bueno, con antecedentes muy malos. Me parece sin que hacer nada en Rosario sacó casi el 14% de los votos. Es otra elección. A mí me parece que en Entre Ríos Massa hoy tiene mediciones superiores a las de Macri. Entonces es un escenario abierto, va a depender. Yo creo que con el fracaso que han tenido, casi una actitud delictual, las encuestadoras y los factores de poder para deformar la opinión de la gente, un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional, que haya toda una estructura económica monstruosa destinada a deformar la opinión de la gente con encuestas y comunicaciones equivocadas para influir. Eso va a ser una advertencia lo de Santa Fe. Y Entre Ríos va a mirar los candidatos. Va a mirar los candidatos. Yo tengo la esperanza de que haya buenos candidatos en la oposición y que se discutan ideas para que haya un equilibrio. Yo conversaba con una serie de jóvenes que hoy protagonizan en Gualeguaychú, el caso de Juan Maya, el caso de quienes compiten con Juan, que están conversando todos ellos, como el caso de Enchos, el caso de Vos, una serie de jóvenes, y estaban asombrados por lo de Santa Fe y tenían la esperanza de que la nueva política no sea la consecuencia del amañamiento, de la trampa y de la picardía, de las encuestas falsas o del fraude, sino que surjan las propuestas, que se discutan qué es lo que se va a hacer, porque hasta ahora lo que venimos escuchando son demonizaciones de candidatos uno a otro. Yo, he visto cosas que en mi vida he visto, nunca vi que le pegaran tan cruelmente a un candidato como los últimos 20 días o un mes le pegaron a Sergio Massa. Fue realmente un ensañamiento de los factores de poder para bajarlo de la candidatura presidencial y consolidar una polarización.
A ver, si Massa se bajaba, hagamos un análisis, no sé si puede resultar interesante. ¿Quiénes promovían la bajada de Massa? Punto 1, promovían la bajada de Massa desde el propio gobierno del kirchnerismo, porque el componente mayoritario de los votos de Massa son peronistas, y en una opción de que lo bajaran a Massa, iban a ir esos votos hacia Scioli, con lo cual existía una remota posibilidad de que subiera 10 puntos y pudiera ganar en primera vuelta. Este es un escenario que se planteó. Segundo escenario que se planteó es quién otro se beneficiaba con la bajada de Massa. Obviamente el sector opositor que encabeza Macri, porque al no existir una bifurcación de los canales opositores, el cauce más profundo quedaba solamente en manos de Macri, que se beneficiaba. Resistió los embates de una manera realmente con una fuerte personalidad. A mí me sorprendió la estabilidad emocional de Massa de haber resistido semejante embate de los factores de poder. Y se plantó. Yo me pregunto ahora qué va a ocurrir. Ahora le conviene al gobierno que Massa continúe. Al abortarse esto, le conviene, porque al dividirse, dividido 3 los votos, tiene más posibilidades de sacar una diferencia, lo cual bajo ningún punto de vista va a terminar en poder, acá hay segunda vuelta. Sí, en eso coincidimos plenamente. Ahora, el escenario de segunda vuelta, Daniel, en un escenario Scioli contra Macri, yo creo que los votos peronistas en su mayoría van a ir a Scioli. En un escenario Scioli contra Massa, yo creo que la totalidad del antikirchnerismo va a ir a Massa. O sea que el mapa de las posibilidades de triunfo es de mucho riesgo para todos los factores. Yo creo que el que menos posibilidades tiene, pese a que tiene un gran respaldo de la prensa y demás cosas, es Macri. No obstante lo cual, en algunos lugares como Entre Ríos, ha sabido armar una estructura para defenderse, lo cual va a ser una elección competitiva, ¿no? Muy compleja, de su armado. Y bueno, en este mapa también hay muchos que se andan rebuscando con la caña, tratando de pescar en el barullo algunas candidaturas, algunos vendedores de humo y cuestiones que siempre aparecen cuando la situación es tan confusa. Doctor, usted fue candidato a gobernador en el 99, ¿no? Ayer me dormí recién a las 2, 3 de la mañana. Digamos, Porque llegó, digamos, también fue una lista de unidad, digamos, ¿no? No. Hubo una interna donde votaron... Bueno, ¿con quién compitió? Con la ISA, 200... Ah, cierto, con la ISA, es verdad. 260.000 personas. Es verdad. Me había olvidado de la interna del 98, es verdad. Exacto. Pese a lo cual es bueno destacarlo, muchos dicen que desde el sector que compitió con nosotros, después votaron por el radicalismo y por Montiel. Era la época que estaba Luis Leiza aliado con Pedro Guillermo Guastavino, ¿no? No. Guastavino ciertamente lo presentó Guastavino a Leiza en ese momento. Pero fue en la lista como candidato a diputado. Claro, pero Guastavino trabajó firmemente, iba de candidato a diputado en 4º lugar y trabajó por el triunfo del peronismo. No, está bien, después. Sí. Le pregunto, digamos, ¿se equivoca Uribarri en esta obsesión por la unidad, más allá de cualquier cosa, digamos? O sea, ¿se equivoca si hace una lista de unidad acá en Gualeguaychú, si exige una lista de unidad en Paraná, o está bien que donde se pueda hacer la lista de unidad se haga y donde no se pueda que vaya a la interna? Bueno, hay varios ejemplos de gente que se ha sublevado cuando tiene un trabajo positivo realizado y no ha acatado las decisiones de los gobernadores. Ustedes van a tener la visita hoy aquí de una persona que en Gualeguay peleó contra la estructura oficial. Sí, solo. Sí. Y hoy creo que en Gualeguaychú hay una fuerte disputa entre los sectores del oficialismo que lo van a colocar en una situación muy compleja. Si se equivoca Uribarri, yo creo que Uribarri se ha equivocado en pegar la elección provincial con la nacional.
eso le hace perder identidad a la fuerza de los gobernantes. Se debió separar la elección para que nosotros votemos el mejor gobernador, con lo cual no estaría contaminado con la elección nacional. Y bueno, y creo que esa equivocación le va a perjudicar a su sector, que se va a ver en una confrontación mucho más competitiva, donde se va a votar fundamentalmente el presidente de la República. Cuando se vota presidente, lo que tracciona en un 80-90% es el candidato a presidente. Yo me parece que se ha equivocado en el diseño de fijar la fecha. Y ha sido víctima de una enfermedad habitual a quienes están en el gobierno, que la hemos sufrido todos, que visualizamos los adversarios como adversarios chicos o adversarios insignificantes. Y en la vida política, la suma de los insignificantes contribuyen a los triunfos y hacen a la derrota de la soberbia de los oficialismos. Entonces yo creo que en Entre Ríos la elección es muy compleja. Si bien el gobierno tiene un candidato destacado, como es el caso de Bordé, y quizás Scioli, que está hoy en un buen posicionamiento, en la medida que se radicalice la posición contra el gobierno nacional, corren un serio riesgo de perder. Y bueno, después del 10 de diciembre va a nacer una etapa de recomposición del peronismo, donde quienes hemos venido señalando errores, soberbia, autoritarismo y que han sido sectarios y excluyentes, vamos a reclamarle a los responsables y esperamos que resurja el peronismo, no como esto que es el camino de la dádiva y el subsidio, sino como el camino de la justicia social que reclama la gente, ¿no? A ver, usted que lo conoce algo a Scioli y que tiene trayectoria política, un nombre como Scioli, ¿no? Que puede ser candidato a presidente por el justicialismo, ¿le perdona a aquel dirigente que lo estuvo cuestionando de modo tan reiterado como sucedió con Ulibarri en los últimos 6 meses? O sea, antes de... esas cosas quedan superadas, digamos, después de... A ver, yo me traslado a qué era lo que yo sentía cuando fui candidato a gobernador. Si una persona se siente atrapada por rencores, es una persona inferior. Cuando uno tiene una responsabilidad como es gobernar una provincia o el país, si no tiene la grandeza de pensar para adelante y sigue mirando por el espejo retrovisor a los que fueron opositores, me parece que es una persona que no va a llevar a ningún lado. Yo no creo que quienes tengan la honra de ser gobernador o presidente de la República, salvo excepciones, en la situación de quiebre y de confrontación que está el país, no tengan la grandeza de pacificar, porque acá hay que pensar que solamente con la pacificación de la política pueden hacer acciones conjuntas para superar cosas gravísimas, como el narcotráfico, la drogadependencia, la corrupción estructural del gobierno, el juego, la desocupación. Daniel, este año que se avecina, sin hacer terrorismo, con el deterioro de los términos de intercambio y la caída de los precios internacionales, acompañado de la inflación, va a venir una instancia difícil de superar en el camino de la producción, y eso se puede trasladar con la inflación a que haya una situación social difícil por desocupación, por inflación, por una serie de cuestiones. Entonces, quien va a enfrentar esta situación requiere tener un fuerte respaldo de la sociedad, y eso es lo que hay que mirar hoy, que los candidatos tengan la grandeza de saber convocar a la pacificación, a la armonía entre los distintos factores de poder, saber escuchar a quienes han sido los opositores y saber vertebrar política con el mayor respaldo posible para enfrentar estas situaciones gravísimas que tiene por delante el país, la cual yo no me canso de decir que de la vía institucional es extremadamente grave, como es la cuestión del narcotráfico. Bien, doctor Maya, gracias como siempre. Muy amable a ustedes, y esperemos que la elección sea
Falta mucho todavía, capaz que sí, no podemos convocar otra vez, así que no se adelante todavía, no se adelante. Me está haciendo la posibilidad de que sea candidato, ¿no? Nos vamos a la pausa, después aquí con nosotros el intendente Luis Herro.